mexicano de corazón, nacido en Puerto Rico y mucho más. Y por eso se quedó con nosotros. No lo dejamos ir Eh, a José Valdés Peña, que es crítico cinematográfico, pero que además es un amante de la música y tiene todos los datos sobre Luis Miguel para que se quede con nosotros aquí, Gracias. que siento que va a disfrutar este momento. Siento que le Sí. gusta Luis Miguel. Se merece un, como dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Exacto, exacto. De eso vamos a hablar. Y por eso Perfecto. también está conectado con nosotros Agustín Ortiz, que lo saludamos, que está desde Puebla, que es locutor y especialista en cultura pop. Agustín, Sí. ¿nos escuchas? Hola, hola, muy buenos días. Estamos en estos viernes que hacen pop, donde revisitamos estas figuras que, pues quieras o no, marcaron un poco de quiénes somos, no solamente como mexicanos, sino como melómanos. Muy agradecido por esta invitación y con un saludo muy fuerte para tu audiencia. Y sí, este viernes vamos a hablar, pues, del sol que se rehúsa a extinguirse, a apagarse. Luis Exacto. Miguel, alguien que ha tenido más vidas que un gato. Cuando lo han dejado en la lona, él siempre encuentra la manera de levantarse, no solamente en Sí. su vida personal, sino también en su música, porque algo que tiene Luis Miguel es que nadie puede hacer sentir en el pop mexicano la derrota como algo tan triunfal. Aun cuando extraña a alguien, él siempre lo hace con heroísmo, él siempre lo hace reclamando, pero siempre saliendo avante y siguiendo esta máxima del mexicano de ante la tragedia, río o canta. Exacto, exacto. Y es que lo has escrito muy bien y me encanta que dices que vamos a hablar de pop, vamos a hacer pop porque literal Luis Sí. Miguel es una explosión total, donde se pone llena los estadios, los conciertos, ha Ujú. pasado por diferentes etapas, como bien decías, donde incluso se ha dicho que se ha quedado en la quiebra y regresa con estas giras en las que hace Sí. historia haciendo una cantidad y número de conciertos donde es el mismo Luis Miguel, las canciones de, ahora sí que Luis Miguel de toda la vida, Luis Miguel de toda la Claro, vida y nuestro amor, y la claro. seguimos coreando, la seguimos cantando y sigue siendo impecable. ¿Cuál crees que sea su secreto, José? Mira, el secreto creo que tenemos un caso muy similar al de Frank Sinatra. Frank Sinatra decía en algún momento, dice, yo no te vendo voz, yo te vendo estilo. Ándale. ¿No? Entonces creo que Luis Miguel, quien hizo un dueto con Frank Sinatra en Sí, algún momento, Luis Miguel ha vendido un estilo y ha pasado por diferentes épocas, como bien decía nuestro amigo desde allá, desde Puebla, donde pues ha pasado por esta especie de adolescente enamorado, a joven atribulado, a un Luis Miguel Maduro que de repente trae canciones de 50 años atrás a una vigencia total y sí. absoluta, a personaje del pop, al personaje de cierto tipo de rock, y de repente, pues bueno, esta leyenda, te decía yo desde el bloque anterior, que él mismo ha ido construyendo alrededor de su presencia, ¿no? Y que, bueno, hace unos años que pudimos ver la bioserie de Luis Miguel, pues entendimos mucho por qué se ha construido ese muro alrededor de él como persona, ¿no? Es alguien que ha tenido profundas pérdidas en la vida, que fue explotado de una manera terrible por su padre, Luisito Rey, que hace rato estábamos viendo ahí una foto de él abrazando al presidente López Portillo, que dices, ay, ¿no? Pero Sí, bueno, ahí sí, te sí. das cuenta de cómo Luis Miguel finalmente se vuelve una especie yo me lo imagino, Olga, como un príncipe encerrado adentro de una torre, esperando todavía que alguien lo rescate, Uy, hay muchas ¿no? voluntarias, No, ¿eh? yo lo sé. Voluntarias para rescatar a Luis Miguel sobran. Mira, ya están levantando la Sí, mano aquí en la cabina. sí, pero es eso, el crear esa leyenda y un estilo súper particular para interpretarte la chica del bikini Sí. azul o un bolero de Armando Manzanero, Por supuesto. ¿no? Agustín, un poco platicarnos y poner en contexto de quién es Luis Miguel. Tú que todo lo sabes, cuéntanos de dónde viene, cuál fue un poco su infancia, esta relación con su papá que después de la serie se convirtió en un meme nacional, que se hicieron playeras de, ¿no? Aléjate de Luisito Rey. Y la controversia también de su relación con su mamá, ¿no? Con Marcela Baster y su desaparición. A ver, creo que Luisito Rey junto con Catalina Krill de Cuna de Lobos son ya los grandes villanos que ha dado la cultura popular mexicana. La maldad de Luisito Rey es tan legendaria que ya hasta se codea con la de Joe Jackson, el papá de los Jackson, que también era un padre que dejaba mucho que desear. Y Ujú. precisamente Luisito Rey era alguien que había intentado entrar al mundo del espectáculo como cantante, pero había fallado. Ujú. Y al ver el talento de Luis Miguel, que era el mayor de tres hijos, Luis Miguel tiene dos hermanos que, como Luis Miguel, no hacen tanta vida pública, es que a los 11 años, y según la bioserie, gracias a la intervención de Arturo el Negro Durazo, que
que en ese entonces tenía un puesto muy importante con respecto a la política, lo empieza a filtrar dentro del mundo de la música. Y Luis Miguel crece admirando, y esto dice mucho de él, porque justamente como lo decía, Luis Miguel es alguien que tiene algo que muchas estrellas pop carecen actualmente, que es la mística. Luis Miguel es una persona que surge. Luis Miguel es una persona que vive amurallada y que sabes más sobre él que de él. De Sí. hecho, recuerda que fue en el 94 cuando Laura de Icaza publicó una biografía de él que se llamaba Luis Miguel, el Eterno Solitario, que es la primera que habla del enigma de qué pasó con la mamá de Luis Miguel, la italiana Marcela Bastieri, y que precisamente Luis Miguel enfureció y la demandó por $7 millones. O sea, Luis Miguel quizá ahorita parezca un poco accesible por la bioserie, pero hubieron 25 años donde entrevistar a Luis Miguel era prácticamente Sí. imposible si no dabas tus preguntas antes, si no condicionabas, y dice mucho de esta mística. ¿Quiénes son los héroes de Luis Miguel? Mencionaban a Frank Sinatra, pero también está Elvis Presley. Su fraseo al cantar en muchas ocasiones es muy similar al de Elvis. Y también el de Marlon Brando. Marlon Brando, este actor ganador de 2 premios Oscar, que a pesar de ser considerado pues una gran estrella, era una persona, y no me dejarás mentir, muy disfuncional dentro de su vida privada, Claro. pero que al mismo tiempo él construyó un personaje que lo convirtió en admirado. Luis Miguel debuta a los 11, 12 años con canciones como Directo al Corazón, 1+1, 2 Enamorados, y es en 1984 que, pues podemos decir que prácticamente cambia su vida, porque conoce al que se convertiría, pues, en este gran hacedor de éxitos para él, que es Juan Carlos Calderón, ex pianista de jazz que ya había triunfado en España, porque él es el compositor de la canción de Eres tú de Mocedades. Y en 1984 es que él hace dupla con Luis Miguel en un disco que además de dar, gana un Grammy con un dueto que tenía Sí. con Sheena Easton, y que precisamente Juan Carlos Calderón pues se convierte en alguien que crea las canciones que Luis Miguel se cose prácticamente al estilo vocal, porque si algo tiene Luis Miguel, puede ser muy cínico, puede no gustarte Luis Miguel, pero no puedes negar que no tiene una, o sea, que tiene una gran voz. Claro, y Y no aparte solo es eso, inconfundible, ¿no, Agustín? O sea, Claro. es inconfundible. Tú sabes que es Luis Miguel. Te guste o no, Sí. tú sabes que eso que estás escuchando es Sí. él y nadie más. ¿Qué les parece? Vamos a ver si nuestra DJ Andy tiene Me Gusta Tal Como Eres, que es con la que se ganó el Grammy en Con su Sheena momento. Easton. Con Sheena Easton, la escocesa. Oye, tenía 14 años, el hombre más joven en ganar un premio así. Ya Así se le es. veía un futuro prometedor. desde Luisito luego. Rey tenía buen ojo, no se equivocó. Así que vamos a escuchar ahorita esta canción para que entremos un poco en contexto, porque Perfecto. es una canción que además unió dos culturas, ¿no? Que unió a la escocesa, que unió a un mexicano puertorriqueño y Sí. del mundo entero. Vamos a escuchar un pedacito. Claro. Romántico, qué romántico, Luis Miguel, tan pequeño a los 14 años, Sí. pero romántico. Dices, José, que te acuerdas que tenías 6 años tú. Yo tenía 6 años cuando esa canción estaba de súper moda. Sí, pues nos ha tocado crecer con él también, creo que por eso la cercanía. Y bueno, desde luego conforme fuimos creciendo con él, conforme él va cambiando, conforme va pasando a ser un joven, ¿no? Pues ya tenemos canciones como la chica del bikini azul, o tenemos, bueno, esa canción que es verdaderamente un parteaguas en la cultura pop mexicana, que es La Incondicional. Wow, sí. Donde además Luis Miguel es el primer artista en una década donde el videoclip es justo la justa medida de la fama, con Pedro Torres como director, con un Luis Miguel que entraba al colegio militar y aparentemente le cortaban el pelo, y tenía una historia ahí de amor, desamor con una chica, muy inspirada desde luego en el gran éxito del año 87 que había sido Top Gun con Tom Cruise. Entonces, bueno, La Incondicional era un acercamiento un poquito a eso, pero es el primer video mexicano que realmente le da la vuelta al mundo.
Y yo la creo que es cuando incondicional. ya Luis Miguel se convierte en este príncipe, ¿no? Totalmente. En esta figura Sí. de el hombre joven, pero empoderado, guapo El y con pelazo, el el pelazo. pelo era una cosa así como Sansón, ¿no? O sea, lo Claro. empoderaba de una forma increíble y ver en La Incondicional que lo rapaban para ser cadete. Con Luis Miguel no, por todo favor. mundo, ¡no! No le corten sus risitos a Luis Miguel, por favor. No, Vamos sí. a irnos con esta canción, ¿les late? Y al Vámonos. volver vamos a seguir platicando con Agustín Ortiz, que está desde Puebla haciéndonos este favor de estar conectado para contarnos de Luis Miguel, y José Valdés, que está aquí con nosotros, La Incondicional de Luis Miguel. Ya volvemos. Y estamos escuchando también Ahora te puedes marchar, que es un cover. Un cover de Dusty José Valdés. Springfield, efectivamente, Olga. Y bueno, ahí la voz que están oyendo ustedes, si oyen el original y oyen la de Luis Miguel la mejora muchísimo. Porque aquí ya estamos con el Luis Miguel joven, ya dejó de ser el chavito, ya le cambió la voz, está trabajándola muy bien y por lo tanto tenemos una voz cercana a un crooner, o sea, a un Frank Sinatra, un Dean Martin, que luego cuando vengan los boleros, por eso los boleros le salen tan hermosos, porque finalmente él ha venido trabajando esta voz en el pop, pero está esperando como ese gran momento, que es el momento en el que se cruce con el maestro Manzanero y venga romances y venga un Luis Miguel que verdaderamente se catapulta a nivel global. Aquí nuestra DJ Andy, que está en todo, dice, tengo canción lista. Para poner contexto de lo que nos está diciendo José Valdés Peña, crítico cinematográfico, suéltalo, Andy, por favor. La canción original que se llama I Only Want to Be With You, de Dusty Springfield. Pero no hay punto de comparación. Fíjate que no. La verdad no es por defender a Luis Miguel, pero nuestro Luismi. O Agustín Ortiz, ¿qué opinas que está conectado con nosotros desde Puebla, locutor y especialista en cultura pop? ¿Tú qué opinas de esta versión? Híjole, yo sí difiero porque sí soy muy fan de Dusty Springfield. Creo que el Dusty Memphis es uno de los grandes discos que de hecho Tarantino tomó una canción de ella, Son of a Preacher Man, para la banda sonora de Pulp Fiction. Pero justamente esto me refería cuando yo hablaba de Luis Miguel como el gran adaptador. Lo hace tan bien que muchas de las canciones que él hace son en realidad covers. Puedo pensar, por ejemplo, en este gran éxito de él, ¿Será que no me amas? Sí. Esa canción de No culpes a la noche, no culpes a la playa, que en realidad es una adaptación que no es lo mismo de cover de Blame It on the Boogie de los Jacksons, del grupo de Michael Jackson. También tiene una versión de Reach Out, I'll Be There de Lamont Dozier. Y el asunto con Luis Miguel es que es alguien que puede coserse estas canciones a su voz. O sea, son canciones que se vuelven de Luis Miguel al momento que él las canta. Claro, y es alguien que puede cantar desde canciones muy movidas, sobre todo en esta época juvenil, esta canción, así como la de ¿Será que no me amas? Me parece que vienen en el disco de 1987, de Un hombre busca a una mujer, que es cuando él tenía 17 años, y ya después a los 20 es cuando hace el disco de 20 años. Antes de, pues, dar el salto a ser un crooner, después de una conversación, de una entrevista con Armando Manzanero, en 1991, con el disco Romance, que es cuando él empieza a adaptar estos boleros y que creo que por un lado fue una decisión muy sabia porque piensa en todos esos compañeros de generación que tuvo Luis Miguel al momento de estar en los años 80 y muchos se quedaron ahí. De muchos ya no hablamos, aunque hacían cosas similares de Luis Miguel. Él dio el salto para ser considerado artista, un artista serio, pero digo que también es un arma de doble filo, porque también en muchas ocasiones esta imagen que se tiene de Luis Miguel, como el escritor José Agustín lo definió en la tragicomedia mexicana como el héroe de la gente cuadrada, esta imagen que se tiene en muchas ocasiones de Luis Miguel de traje, el Luis Miguel sobrio, el Luis Miguel solemne, es porque a los 21 años pues ya estaba cantando boleros de manera maravillosa, pero este cambio de imagen fue tan abrupto que permeó con respecto a la imagen anterior de Luis Miguel en Acapulco, el Luis Miguel reventado, el Luis Miguel de estas canciones, como ya lo dije, donde aunque le vaya mal, él lo canta heroicamente. Exacto, el rey de los mi reyes, decimos aquí, ¿verdad, José? Tenemos Un hombre busca una mujer para escuchar un pedacito. Por favor, DJ Andy, que ya está lista, que suene.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito suena, de verdad, eh! ¡Qué bonito canta! ¡Qué buena elección de canciones! Sí. Que creo que eso también ha hecho la diferencia. Un poco nos decía Agustín, y creo que nunca lo había pensado, y ahora poniéndome en modo fan, claro, o sea, Luis Miguel pasó de esa etapa de adolescencia en el que lo vimos, como decía, reventado con sus amigos y que también se crearon Sí. muchas historias alrededor de los amigos, pasar a ser el hombre formal, trajeado, mucho más a lo Sí. Frank Sinatra, pues cantando estas canciones tan profundas Claro. de amor. Ahora mira, bueno, en primera pegándotele a los grandes, desde luego una colaboración Armando Manzanero y Luis Miguel iba a dar frutos hermosos. Claro. Por otra parte, pues son canciones, si nos remontamos a los años 90, Olga, yo estoy queriendo acordar, pues ya Timbiriche iba de salida, estaba Garibaldi, estaba, ¿no? Era ese panorama en el que teníamos. Y de repente aparece Luis Miguel con Romances. Y Luis Miguel hace algo muy importante, junta generaciones muy distintas. Sí. Junta a las jovencitas que son sus fans en los 90 con sus mamás y sus abuelas que escuchaban esas canciones interpretadas por Los Panchos o por Álvaro Carrillo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, de sí. pronto Luis Miguel las jala hacia acá con ese estilo, con esa elegancia, con ese gusto. Y bueno, por eso Romances es uno de los discos más importantes de la música en español. Logras juntar 3 generaciones de mexicanos y del mundo también, pero hablando de México, logras juntar 3 generaciones alrededor de canciones que son inmortales y que las jóvenes de aquel momento se sorprenden de las letras y el romanticismo y todo, cuando son canciones que tienen ya más de 50 años en ese momento. Claro, pero con ¿No? esta frescura, Agustín, que tiene Luis Miguel, porque al final Sí. tiene esta sensación de una voz muy fresca, muy amable, ¿no? Juvenil a lo largo de los años, porque uno lo sigue viendo en el escenario y ahora que está muy enamorado de Paloma y que se volvió a ver en esta gira, pues se sigue viendo como un hombre impecable, un hombre muy galante, muy seductor, que eso sin duda pues también ha sido parte de lo que ha conquistado, ha sido una mezcla de cosas. ¿Qué pasaba en la vida de Luis Miguel? Porque pasaba una cosa en su vida en el escenario y también Sí. otra tormenta la que vivía en su vida personal, que lo hizo ahí lograr un equilibrio un poco extraño en la forma de comunicarse hacia afuera, ¿no? A ver, porque ahí es cuando empieza el mito de Luis Miguel del eterno solitario. Es alguien que inaugura los años 90 ya habiéndose convertido en padre de Michelle, con Stephanie Sayas, a la cual reconoció como su hija hasta el año 2007. Michelle nació en 1989. También se rumoraba que él tenía un romance con la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari. Ahí fue cuando empezaron los rumores sobre la intrincada vida personal de Luis Miguel. Una vida que él iba recluyéndose dentro de su mansión. Él iba convirtiéndose en un sommelier, porque también es un hobby de Luis Miguel, esta cuestión de la cata y de coleccionar vinos. Oh, wow. Y es cuando empieza este Luis Miguel, que sí, une generaciones, pero que siempre se siente que no pertenece como a un movimiento. Ya. O sea, creo que el mayor mérito de Luis Miguel es que es alguien que siempre surgía. Es alguien que siempre tocaba y cantaba canciones de Luis Miguel sin importar las modas. Podía estar pegando una balada bailable, podría estar pegando lo que fuera, pero Luis Miguel llegaba con una canción que quizá no parecía lo que sonaba predominantemente, pero pegaba. Porque no solamente es hablar de la gran voz, no es solamente hablar de la gran elección de canciones, no solo hablar de que le aprendió mucho a Juan Carlos Calderón, que es el que compuso pues La Incondicional y casi todos los éxitos que tiene. Luis Miguel era un gran frontman y Luis Miguel era alguien que engalanado en este traje, uno quería ser Luis Miguel, Sí. uno quería estar en ese escenario, porque cuando cantas a Luis Miguel, no solamente lo cantas, lo interpretas. Claro. Ay, nada más basta ir a una fiesta, a una boda y ver cómo ponen a Luis Miguel y parece que todos entran en ese personaje, ¿no? Ves a todos los galanes de la boda, los solteros, no solteros, entran en el personaje y como Haciendo el dice, pasito. haciendo el pasito y haciendo que lo que hace también Luis Miguel con el cabello, ¿no? En esta forma, unos mejor que otros, ¿no? Sí, claro. Ahora sí que cada quien sus El talentos. fraseo muy Elvis Presley, o sea, esto que se imita mucho de cómo habla Luis Miguel, que en realidad es el fraseo que tenía Elvis Presley ante los medios. O sea, y también Luis Miguel ya en los años 90 se vuelve internacional. Recordemos Sí. que tuvo un romance de 3 años con nada más y nada menos que Mariah Carey. Sí. O sea, el gran divo de México con la gran diva del soul norteamericano.
Así es. Vamos a ir a un corte, Claro. pero vamos a regresar a seguir hablando de Luis Miguel. Claro Aquí que el chat está bien metido. Hay muchas fans y muchos fans de Luis Miguel diciendo que les está encantando los datos curiosos y sobre todo la música. Así que nos vamos a ir con una canción de Luis Miguel para seguir entrando en calorcito en este Venga. tema y regresar a seguir hablando de sus amores, de sus curiosidades. ¿Qué ha hecho bien Luis Miguel que lo sigue poniendo en el número 1? Nos vamos con No sé tú de Luis Miguel y volvemos.